Hoy me desperté con una gran noticia. Hoy, 5 de mayo de 2023, me desperté con la noticia de que la OMS anunció por fin el fin de la pandemia. Es el fin de la pandemia de COVID 2019. Así es, gente. Sobrevivimos a la pandemia. Es increíble que esto ya ha terminado, al parecer. El COVID sigue existiendo, obviamente, pero ya no es considerado una pandemia, ya no es considerado un tema de emergencia médica, de emergencia sanitaria. Es ahora una enfermedad tratable, leve, que va a seguir infectando gente por ahí, pero ya no al ritmo que lo venía haciendo, sobre todo en su cúspide, y esperemos ya nadie muera de COVID. Porque también, así como hay que alegrarnos por haber superado esta etapa histórica que nos tocó vivir, llega el momento también de recordar y honrar a la gente que se fue en esta época, a la gente que sucumbió. Yo tengo gente que desgraciadamente falleció de COVID en esta época. Gente cercana, gente no tan cercana. Aún así, creo que somos pocos los que no nos tocó conocer a alguien, al menos de una tercera fuente, que falleció de COVID. Vamos a quitar la canción por esto de los derechos de autor. Básicamente la puse porque pues mucha gente lo va a recordar cuando salió esta película Jojo Rabbit. Estábamos en este tiempo pandémico también. Y café. Y pues muchos dijimos que cuando acabara la pandemia íbamos a bailar como Jojo Rabbit. Llegó el momento, gente. Pues sí, hay que recordar mucho, también agua. Este momento histórico que nos tocó vivir, que va a ser estudiado en las escuelas por las futuras generaciones. La gran pandemia de COVID 2019. Ojalá hayamos aprendido algo, aunque todos conocemos a más de una persona que no aprendió nada. Y así es esto. Así es, mucha gente hasta este día va a seguir asegurando que el COVID nunca existió, que todo fue un invento, una conspiración, que las vacunas, que bla 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 bla, estupideces varias. No, yo no tengo una buena opinión de esa gente, la verdad. Yo no tengo palabras favorables ni diplomáticas para referir a estas personas que son más bien negacionistas de algo que existe, que existió y que va a seguir existiendo. Entonces no voy a decir nada sobre ellos, pero simplemente no tengo palabras favorables para ellos. Esto es
PDP Parloteando. Buen día. Oigan, la semana pasada mencioné que me habían sugerido un tema. Un par de amigos muy cercanos que hicieron una colaboración en Twitter, del cual surgió pues un tema, un par de temas, un grupo de temas pues que me pidieron que tratara en el podcast, y pues pretendo hacerlo hoy que ya me puse a leer, a documentarme, a conocer el tema, porque pues no sabía bien a bien realmente de qué trataba. Estas personas son Carlos Castellanos y Manuel Cendejas, amigos cercanos que hicieron su colaboración en Twitter, y salió este tema. Pues bien, también el episodio pasado mencioné que iba a dar una especie de pequeña introducción hablando de esto del primer mundo, el tan desconocido segundo mundo y el tercer mundo, porque pues yo dije, pues a lo mejor tiene algo que ver. Vamos a empezar a hablar de geopolítica. La geopolítica, que abarca pues la política a nivel mundial, a nivel geográfico, pero también abarca temas sociales, temas económicos. En este episodio quiero más que nada hablar del tema económico, pero pues no deja de ser también algo político, por eso es geopolítica. Decían, ¿por qué no hablas de qué empresas surgieron tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó con Mercedes-Benz, con Hugo Boss, entre otras, que son las empresas que más se sabe, más se reconoce que tuvieron un papel activo en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con la Alemania nazi, ¿no? Todos sabemos, nos han contado esta historia de pues que los nazis hicieron una cosa terrible en la Segunda Guerra Mundial. No lo estoy negando para nada, pero pues vamos a hablar de ese tema. No vamos a hablar de los nazis, eso ya cada quien. ¿Qué digo? Si son también negacionistas del Holocausto, pues les recomendaría que se saquen la cabeza del trasero. Pues bien, antes que nada, antes de hablar de esto, de qué empresas surgieron, pues me puse a investigar. Yo ya había leído un libro que se llama IBM y el Holocausto. En este libro habla un poco de la historia de IBM, mucho más bien de la historia de IBM, y pues su relación con la Alemania nazi, obviamente de la Segunda Guerra Mundial. Lo leí hace tanto tiempo que ya no recuerdo bien lo que decía, pero pues la idea general ahí quedó grabada, ¿no? Entonces me puse a investigar. Tengo aquí unas notas. Bueno, empresas relacionadas con el régimen nazi. Encontré varias empresas. Obviamente solo vamos a tratar las empresas más conocidas, las empresas principales, porque puede haber más empresas. Si ustedes tienen alguna otra, me la pueden sugerir para investigarla. ¿Qué empresas estuvieron relacionadas directa o indirectamente con la Alemania nazi? Como ya mencioné, IBM, Hugo Boss, Volkswagen y, aunque no parezca tan obvia, Mercedes-Benz. Bueno, es obvia una vez que lo menciono, pero a lo mejor no mucha gente lo había relacionado. Siemens, otra empresa muy importante, pues tuvo mucha relación ahí. Ford, aunque usted no lo crea, Ford también tuvo una relación importante con el régimen nazi. Y pues Volkswagen. Ok, vamos a empezar por IBM.
Bueno, IBM es una empresa estadounidense que jugó un papel realmente importante y controvertido durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, porque IBM en ese entonces ya se dedicaba a la computación. En aquel entonces probablemente no lo recuerdan, a menos que sean pues ya de cierta edad. Mi padre sí lo recuerda porque a él sí le tocó. Las computadoras en aquel entonces se manejaban con unas tarjetas perforadas. La referencia más cercana que tengo es un capítulo de Los Simpson donde Apu le dice a Bart que hizo su tesis en como 1200 tarjetas perforadas o algo así. Y Bart toma una tarjeta, le desordena todas y Apu tira toda la basura porque ya no sirven, ¿verdad? Pues bien, IBM trabajaba con estas máquinas de tarjetas perforadas que eran las computadoras de la época, y gracias a esos dispositivos es que pudo el régimen nazi. Cabe mencionar que IBM en Alemania no se llamaba IBM, tenía una filial alemana que se llamaba Dehomac, pues con H, no sé si es Dehomac o Dehomac. Alguien que sepa alemán me va a corregir. Permitió este dispositivo el seguimiento e identificación de prisioneros en los campos de concentración. Estas máquinas suministradas por IBM les permitían rastrear y registrar la información de millones de personas que se utilizaban en censos para identificar a los judíos, lo que facilitó su persecución y exterminio por parte de los nazis. Obviamente, posterior a esto, IBM fue muy criticada por proporcionar esta tecnología al genocidio nazi. La empresa pues emitió disculpas muy grandes por su papel en el juego en el pasado, y alguna gente pues obviamente sostiene que esto no es suficiente, que debería ser más IBM para responsabilizarse por su papel en el Holocausto. Esto pues ya vamos, cada quien lo va a decidir. Si quieres investigar más del tema pueden investigarlo, yo no voy a profundizar tanto, yo solo voy a mencionarlo, ¿no? Ok, Hugo Boss, otra empresa muy relacionada, muy conocida por su papel en el régimen nazi, que hay hasta chistes y todo. Hugo Boss fue un diseñador de moda, él era alemán, entonces a mí me parece obvio que pues trabajara con el gobierno en ese entonces. No puede decir eso, también hubo muchos alemanes que huyeron de la Alemania nazi, siendo que también pudieran haberse escudado con ese pretexto de decir, es que yo soy alemán, pues tengo que trabajar con mi gobierno. Ahí tenemos el caso de Albert Einstein, que pues él prefirió no trabajar con la Alemania nazi. Bueno, Hugo Boss fue un diseñador de moda que produjo los uniformes de las Fuerzas Armadas nazis. Específicamente es muy conocido por diseñar los uniformes de las unidades elite, las conocidas SS, que eran más que nada unos escuadrones de muerte bajo el mando de Adolfo Hitler. Y hay muchos chistes y todo, digo, poniéndonos un poco de no sé cómo decirlo, pero explica mucho la elegancia de los uniformes nazis de la Segunda Guerra Mundial, que fueron diseñados por Hugo Boss, ¿no? Yo creo, digo, la verdad es que eran muy elegantes, luego se notaba la categoría sobre cualquier otro uniforme militar de esa época, ¿no? Y actualmente es igual, nadie ha tenido un uniforme tan elegante como lo tuvieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo único positivo, fuera de ahí pues no hay algo más rescatable, ¿verdad? Bueno, Hugo Boss también, pues después fue acusado de que apoyó al régimen nazi, porque él también, resulta que parece ser que Hugo Boss, déjame ver, aquí tengo,
Parece que él simpatizaba con la causa alemana, con la causa nazi, lo cual pues cayó todavía más mal, ¿no? No solo le provees uniformes, sino que también simpatizas con la causa. De hecho, Hugo Boss, las empresas de Hugo Boss utilizaron a trabajadores esclavos, a prisioneros de guerra de los campos de concentración para trabajar en sus fábricas. Hugo Ferdinand Boss se unió al partido nazi en el 31 y se unió a las filas de las SS en el 36. Es decir, ahí ya no puedes decir simplemente es que pues yo estaba trabajando para el gobierno o porque me obligaron. Si tú pues ya hiciste de tu parte esas cosas. Tiempo después de la guerra, pues la empresa fue investigada. Hugo Boss fue clasificado como un colaborador activo. La empresa se disculpó públicamente y tomó medidas para compensar a las víctimas de sus acciones. ¿Qué medidas? Estas vamos a mencionarlas más tarde, ya en un conjunto de las empresas que tomaron esas famosas medidas para compensar. Que pues cómo puedes compensar, ¿no?, esa barbarie del holocausto. Más bien es una forma de paliar la culpa. Hugo Boss también fue castigado, que no podía participar en actividades políticas en ningún lugar del mundo, en su país sobre todo. Y a fin de cuentas, pues a mi parecer queda corto, ¿no?, lo que hicieron con Hugo Boss, siendo que él fue un participante activo del régimen. A lo mejor no era un militar, no andaba disparando, pero fue un colaborador convencido. Entonces bien pudo haber recibido un castigo mayor, porque actualmente pues Hugo Boss es una empresa muy respetada, ¿no? Por más que por más que ya se pronuncien en contra de todo eso, pues no deja uno de recordar eh, el papel que jugó. Aquí tenemos a Totopo, aquí se ve su trompita. Ok, Volkswagen. Aquí está. Volkswagen. Ok, el caso de Volkswagen, todo el mundo ha oído hablar del bochito. El Volkswagen Escarabajo, aquí se le conoce en México como el bocho. Todo el mundo ha escuchado eso de que el bocho que lo diseñó Adolf Hitler, que era el vehículo nazi por excelencia, que bla bla bla. Pues bueno, Volkswagen no solo diseñó el bocho durante el régimen nazi, la empresa Volkswagen realmente fue fundada por el gobierno, por el régimen alemán de aquella época. Fue fundada en 1937. Su primer modelo de automóvil, el Escarabajo, que fue el bocho, fue desarrollado con ayuda del régimen nazi como un vehículo asequible para las masas. Era un vehículo totalmente guerrero. A mí me gustaba mucho. La empresa pues también utilizó trabajo de prisioneros de guerra para la construcción de sus vehículos. Produjo también vehículos militares, piezas para aviones. Y pues ya dijimos, utilizó trabajadores esclavos de los campos de concentración, prisioneros de guerra. El fundador de la empresa, Ferdinand Porsche, que si les suena ese apellido Porsche, es porque también es el fundador de Porsche, esta empresa de autos deportivos de lujo, ¿verdad? También fue un simpatizante nazi y miembro del partido nazi. Diseñó tanques y otros vehículos militares para el régimen nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta empresa fue confiscada por los aliados y administrada por el gobierno británico durante un tiempo. En los años siguientes, pues ya la empresa se recuperó y se convirtió en una de las marcas de automóviles más exitosas que existen actualmente. Volkswagen nunca ha negado, de hecho ha reconocido siempre su papel durante ese periodo con la Alemania nazi, y ha tomado pues medidas para abordar su historia y asegurarse de que no se repita.
muy interesante cómo pasan las cosas, ¿no? Ahora Volkswagen pues también igual es una empresa respetada, aunque en aquel momento pues jugó un papel activo. Y aquí pues cabría entrar en el debate, bueno, pues qué podía hacer, ¿no? Si era una empresa alemana, ¿qué podía hacer? Podía cerrar sus puertas, podía negarse a colaborar con el régimen, con todas las consecuencias que ello pudiera implicar. Podía mudar todas sus operaciones a, no sé, a Francia o algún país aliado. Es muy fácil también hacer un juicio a la ligera sobre todo este tema. Y la verdad es que no es tan fácil, es complicado. Porque como dije antes, pues Albert Einstein dijo, yo no quiero esto, yo me voy. Pero Albert Einstein era una sola persona. Volkswagen era una empresa completa que daba trabajo a cientos de personas y bueno, a otras no les daba trabajo porque no les pagaba. Pero es muy complicado emitir un juicio así a la ligera de todo esto, ¿no? De este tema. Muy bien. Vamos a ver otra empresa. Mencioné Ford. Ford es una empresa conocida orgullosamente estadounidense, que de hecho, pues Ford también tuvo un papel en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, pero la filial alemana de Ford, Ford Werke, con W, Werke, pero en alemán la W se pronuncia como una V, es Ford Werke. Igual de seguro lo pronuncié mal. También jugó un papel muy importante en apoyo a la economía de guerra alemana. Henry Ford, el fundador de la empresa, también simpatizaba con el régimen nazi. De hecho, pues ya no es tan desconocido el carácter de Henry Ford, de que era un tipo déspota, era un tipo, pues no era una buena persona. Resulta que también era simpatizante de la causa nazi. Gran sorpresa. De hecho, él era un admirador declarado de Adolfo Hitler. Pues Ford Werke produjo vehículos militares y camiones para las Fuerzas Armadas alemanas durante la guerra, incluyendo vehículos utilizados en la invasión a Polonia, que duró como media hora. Esa invasión, ya lo saben, fue muy rápido. Y también en la campaña del norte de África, con las famosas Africa Corps, a cargo de Erwin Rommel, sí, Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, un gran estratega, es así. Poder hacer lo que uno quiera, nazi y todo, pero era un estratega sin igual. Que pues aquí el detalle es que le tocó ser alemán, entonces, pues bueno, ¿verdad? Bueno, la empresa también utilizó pues esta mano de obra esclava en sus fábricas, incluidos los prisioneros de los campos de concentración. Además, pues la filial alemana Ford se benefició con la expropiación de la filial francesa de la empresa durante la ocupación nazi de Francia, es decir, también se andaban disparando en el pie ahí. Y la fábrica francesa de Ford fue confiscada por las fuerzas de ocupación alemanas y entregada a Ford Werke. Después de la guerra, pues la empresa fue investigada por las autoridades aliadas. Ya se habían tardado en empezar a ladrar las chuchas. Chuchas, calma. Gracias. Pues después de la guerra fue investigada por los aliados por su papel en el apoyo muy activo a la economía y la guerra alemana. Y pues fue despojada de sus activos en Alemania, estuvo bajo control de los aliados durante varios años. En los años posteriores Ford se disculpó por su papel durante la guerra y tomó medidas también para compensar a las familias y a todas las víctimas de sus acciones de su filial alemana, que pues es difícil ahí decir la filial alemana, siendo que el mismo fundador Henry Ford era partidario del nazismo y de Adolfo Hitler, ¿no? Creo que no es solo la filial alemana, es en sí pues Henry Ford el capitalista, que también con su filial estadounidense, que era la matriz,
pues jugó un papel activo durante la guerra, entonces él se benefició con todo. Él sacó dinero de todos lados. Bueno, Siemens también. Siemens es una empresa actualmente muy conocida. No sé si lo sabían, Siemens es una empresa alemana. Ay, perdón, estaba buscando para aventárselo a las chuchas. Panchita. Bueno, Siemens es una de las empresas más grandes de Alemania y también jugó un papel muy significativo en la economía alemana durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo estrechamente involucrada también con el régimen nazi. Antes del inicio de la guerra ya existía Siemens, ya se había expandido, ya era una empresa grande. Tenía fábricas y filiales en muchos países, así como ahorita Siemens está prácticamente en todo el mundo. Desde entonces ya estaba muy expandida, a lo mejor no en todo el mundo, pero ya tenía pues una gran presencia mundial, ¿no? En muchos países. Durante la guerra, pues esta empresa produjo equipos y sistemas de comunicaciones, sistemas de radar y motores para submarinos, entre otros productos que fueron utilizados por el ejército alemán. Además, pues utilizó más de 50,000 trabajadores esclavos durante la guerra, que pues son un montón, ¿no? Muchos de los cuales pues, fueron prisioneros de los campos de concentración y trabajaban en condiciones inhumanas. Casi como ahorita, pues nada más que antes eran esclavos. Pues Siemens también pues obtuvo beneficios de la expropiación de empresas judías y la confiscación de sus bienes, lo que pues le permitió expandirse más y tener más dinero, no más poder económico. Después de la guerra, la empresa pues la despojaron de sus activos en el extranjero. Igual estuvo bajo el control de las fuerzas de ocupación aliadas durante muchos años. La empresa se disculpó posteriormente por su papel en el apoyo al régimen nazi y, como siempre, tomaron medidas para compensar a las víctimas de bla, 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 bla. Pero pues hoy en día Siemens es una empresa que tiene una presencia aún mayor, a un poder económico aún mayor, y es una empresa de tecnología electrónica bastante respetada. Entonces, pero vuelvo. Es muy difícil hacer un juicio tan a la ligera de decir, es que Siemens, ¿por qué? ¿Por qué no lo juzgamos? ¿Por qué sigue vivo la presa? Es complicado porque pues, Siemens como tal es una empresa alemana. Podemos decir algo diferente de Ford. Ford es una empresa estadounidense. Tenía una filial en Alemania. Yo creo que es más condenable pues eso, ¿no? El papel que tuvo que pudo haber no tenido, no sé. Pero pues también el dinero es dinero, ¿no? Aprende algo dinero, como nos diría ese gran poeta mexicano, MC Dinero. Bueno, Mercedes-Benz, no se menciona mucho Mercedes-Benz, pero obviamente Mercedes-Benz es una empresa alemana, obviamente Mercedes-Benz estaba en la Segunda Guerra Mundial y pues jugó un papel importante inevitablemente durante la Segunda Guerra Mundial a favor de la Alemania nazi. Pues durante la guerra produjo pues, vehículos militares, camiones, coches blindados, tanques, vehículos de transporte. Sus vehículos pues, se utilizaron en todo el frente. Actualmente pues, Mercedes-Benz sigue produciendo vehículos para las Fuerzas Armadas alemanas, incluido pues, Fuerzas Armadas de otros países. Aquí en México también se han utilizado y creo que se siguen utilizando algunos vehículos de Mercedes-Benz. Eso sí, la empresa también utilizó mano de obra esclava, prisioneros de guerra de campos de concentración. También los maltrataban, tampoco les daban remuneración. Fueron aproximadamente un estimado, pues no sabemos qué tan aproximado puede ser, qué tan fiel puede ser. Eran unos 40,000 trabajadores fueron utilizados durante este tiempo. También se benefició Mercedes-Benz de la expropiación de las empresas judías y sus bienes.
Más poder, más dinero, ya saben, bla, bla, bla. Después de la guerra, pues fue investigada también esta empresa por las autoridades aliadas. Se despojó de sus activos en el extranjero. Se disculpó la empresa por su papel y tomó medidas para bla, bla, bla. Hoy, pues Mercedes es una empresa de automóviles de lujo muy fuerte, muy, muy fuerte, que sus vehículos son muy carísimos, son vehículos muy buenos, están bonitos, todo lo que sea. Pero pues ahí está esa pequeña mancha kármica en su historia, ¿verdad? Bueno, hablamos un poco de eso del régimen nazi, pero ¿qué otras empresas tuvieron papeles importantes durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no hayan sido con la Alemania nazi? Vamos a hablar de Japón. Japón es un país, en la casa del sol naciente, no, es otra engacho. Japón es un país que fue aliado del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto también son conocidos como los malos de la historia, ¿no? De hecho, pues también pues no es tan alejado. Realmente, así como decir los buenos y los malos, está difícil. Estados Unidos siempre se ha pintado como el bueno, pero pues es porque ganaron la guerra, ¿no? No quiere decir que no cometieron muchas atrocidades también. Sin embargo, pues sí es muy conocido de sobra que Alemania y países como Alemania, países como Japón, países como China cometieron a lo mejor un poco más de atrocidades. Sin mencionar otro país aliado también que también es muy conocido por su forma de ser tan, como digamos, tan brusca, como lo es la Unión Soviética, ¿no? O Rusia. Pues bien, en Japón, una empresa que jugó un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial fue Toyota. Toyota pues es una empresa alemana. También le tocó jugar un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Pues produjo vehículos y otros equipos militares. La empresa también utilizó mano de obra esclava y de prisioneros de guerra, aproximadamente unos 30,000. Muchos murieron porque pues, las condiciones de trabajo obviamente no eran las mejores. Después de la guerra, Toyota también se enfrentó a acusaciones de todo esto, de haber utilizado trabajos forzados, de haber participado en la producción de armamento para el ejército japonés. Totopo, calma. La empresa pues se disculpó por su papel, se disculpó públicamente por sus acciones. Dejen estornudo. Gracias. Desde entonces pues ya la empresa ha adoptado políticas y prácticas de responsabilidad social y corporativa y bla, bla, bla. Y ahora hasta incluso Toyota ya es una empresa modelo actualmente en muchos aspectos, incluyendo el ecológico, sostenibilidad ambiental, también el estilo Toyota de producción es estudiado en todo el mundo actualmente, ya es básicamente una empresa modelo, ¿no? Aunque en ese entonces pues le tocó jugar un papel lamentable. Samsung no es cierto. Samsung no jugó realmente un papel durante la Segunda Guerra Mundial, dado que es una empresa surcoreana y en ese momento pues estaba ocupada por Japón. Sin embargo, el fundador de Samsung, Lee Byung-chul, no es cierto, estoy divagando. Pues bien, ahora, estas son solo algunas de las empresas, son las más conocidas que sabemos que jugaron papeles importantes durante la Segunda Guerra Mundial, papeles controvertidos. Hay más empresas, son las que tengo de momento. Ahora, ¿qué empresas florecieron tras la Segunda Guerra Mundial?
pues General Motors, Ford, irónicamente, IBM, doble irónicamente, Coca-Cola, Boeing. Si bien Boeing nació mucho después, pues se benefició de la economía de la posguerra, ¿no? Procter & Gamble, Nestlé, son empresas que se beneficiaron de la economía de la posguerra. General Motors y Ford, pues el mundo necesitaba vehículos, cómo moverse, ¿no? Entonces, pues su producción creció enormemente, ganaron mucho más dinero y Ford, pues luego dijeron, ok, los alemanes son malos, su filial alemana es mala, pero ustedes son la filial gringa, ustedes son buenos todavía, ¿no? Y Henry Ford, pues ahí no, bien feliz. Él, pues no le pasó nada. IBM, pues ya sabemos la historia, la computación siguió creciendo, IBM jugó un papel importante en la historia de la computación, al igual que Hewlett Packard y otras empresas. Entonces, pues IBM, a pesar de su papel y de las consecuencias que enfrentó, siguió experimentando un crecimiento y a la fecha pues, es una empresa importante, aunque ya actualmente abandonó su división de equipos personales, pues la vendió a Lenovo y ya solo se dedican a la parte de los servidores, que era pues su producto original, ¿no? Computadoras de procesamiento masivo, así, servidores. Coca-Cola, pues con la posguerra, la Coca-Cola creció mucho, fue muy asociada con el American Lifestyle. Cosa curiosa, eso no lo tengo documentado, pero eso ya me lo sabía. Coca-Cola ya existía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial también jugó un papel en la Alemania nazi. No investigué qué tipo de papel jugó, pero pues simplemente el régimen nazi le encargó producir un refresco que fuera identitario de la Alemania aria blanca, por eso no querían un refresco de cola, no querían un refresco negro, porque hasta en eso eran racistas. Y Coca-Cola creó la Fanta. Así es, gente, la Fanta es un refresco creado durante y para la Alemania nazi. Si como yo les gusta la Fanta, quiero que piensen qué significa eso. Aunque yo no tomo tanto refresco, pero pues sí me gusta la Fanta, la verdad. Aclaro, sí tomo refresco, pero sobre todo cuando tiene alcohol adentro. Pancha, calma, ven, ven. Vamos a aventarle el elefante a Pancha. Corren las dos. Ok, bueno, estas son solo algunas de las empresas pues de las que encontré algunos datos. Airbus también, Sony, McDonald's. Son empresas que experimentaron un crecimiento tras la Segunda Guerra Mundial. Por mucho de esto del estilo de vida americano, ya saben que el que gana la guerra escribe la historia. Entonces pues ya era el sueño americano, de ahí nació también. Americano como el pay de manzana, ya saben. Y pues siendo un país modelo ahora porque eran los buenos. Y de ahí para acá siguen siendo los buenos. Sobre todo el cine nos sigue alimentando esa idea de que los Estados Unidos siempre son los buenos y los salvadores del mundo. Aunque uno pues lea las noticias, las vea o escuche, donde sea que ustedes se informen, si es que lo hacen, se da cuenta que pues realmente alguien bueno no pudiéramos decir cuál país es el bueno realmente, ¿verdad? Pues bien,
aunque pobremente documentado tal vez, pues espero haya satisfecho un poco la curiosidad que tenían mis buenos camaradas Carlos Castellanos y Manuel Sendejas. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a seguir recomendando libros. Les comenté que había leído el de Drácula de Bram Stoker. Les comenté que tenía más libros de Bram Stoker. Tengo este libro que acabo de terminar justamente ayer. Se llama Los Poderes de la Oscuridad. Pues bien, Los Poderes de la Oscuridad básicamente también es Drácula. Como ustedes saben, cuando un libro tiene éxito, es traducido en varios idiomas. El libro que yo tengo de Drácula está traducido del inglés. Y pues son básicamente eso, ¿no? Traducciones. Existen casos en que, dado que la traducción, aun con toda la tropicalización que se puede hacer en cuestión de idioma, de palabras, pues no basta, ¿no? No podría reflejar la idea o lo que se quiere expresar con el texto original. Entonces, más que traducciones, se crean versiones. En el caso de esta novela de Bram Stoker, Drácula, se creó esta versión que se llama Los Poderes de la Oscuridad, o en islandés Myrkrana. Dicha traducción, que al principio era una traducción, fue hecha por Valdimar Asmundsson en 1901. Esta es como digo, más que una traducción, es una versión, y esta edición en especial me gusta porque el prólogo es bastante extenso. Básicamente todo esto, que si no se alcanza a apreciar, son aproximadamente 88 páginas de puro prefacio, introducción, todo, y prólogo. Es bastante extenso. Es de los que uno disfruta leer, que uno hasta piensa que pudieran ser un texto en sí, un texto que tuviera su propia edición, ¿no? No es un caso extraordinario, porque me ha tocado ver muchos libros que tienen así prólogos gigantescos y que son muy buenos, que parecen ensayos, parecen todo documentación histórica, todo bla bla. Este es el caso. ¿Por qué? Porque hay mucho que explicar en torno a este libro. No se sabe bien cómo fue que llegó a Islandia este Drácula de Bram Stoker, que se convirtió en Myrkrana, pero se sabe que provino de una versión sueca que también básicamente no es tampoco una traducción, es una versión. Ese se llama Mörkrets-Makter. Estoy seguro que lo pronuncié mal, pero así se llama, y se fue traducida por August Strindberg en 1899. Y también se traduce como Los Poderes de la Oscuridad. Y también tiene muchas diferencias. Ese no me ha tocado leerlo, ese nada más pues de lo que me he documentado un poquito a partir de conocer este texto. Tiene diferencias con el de Drácula original, adaptación para el público sueco, pero no solo las tropicalizaciones, sino que la historia en sí es cambiada. En este libro, Los Poderes de la Oscuridad, y yo lo tengo fresco porque no fue hace tanto que leí Drácula, pude hacer una comparación más o menos de
de Los Poderes de la Oscuridad, que es la versión perdida de Drácula, la versión islandesa. Hay unas diferencias muy importantes, no solo en la historia, sino también en los nombres. Aquí el personaje se llama Thomas Harker, siendo que en la versión original de Bram Stoker no se llama así. Ahora, hay documentos que parecen relacionar a Valdimar Asmundsson con Bram Stoker, que al parecer no está tan alejado de ser una versión realmente preliminar de Drácula, la que publicó Asmundsson. No se sabe a ciencia cierta porque la documentación es muy poca. El libro en sí, pues es muy bueno, la verdad, es muy, muy bueno, pero hay unas diferencias muy, muy notables. El libro es más corto que la versión original que publicó Bram Stoker. Y aquí se centra muchísimo más, pero así casi todo, el 80% del libro, sucede en el castillo, ya en el castillo de Drácula. La parte en la que Harker, que sigue siendo un agente de bienes raíces, que es un abogado, pero es agente de bienes raíces, está comprometido con Mina, que aquí es Vilma Harker. Bueno, no es Harker entonces. En vez de Mina es Vilma, creo, ya no me acuerdo. Es muy pocas las páginas en las que se relata esto, el previo a su viaje hacia Transilvania. El viaje también es un poquito distinto. Y en sí, la mayor parte del libro, transcurre en el castillo, y hay unas descripciones bastante específicas, lo que le permitieron al autor, a Valdimar, incluso al editor de este libro, que es una edición de 2017, hecha por Daniel Hernández Chambers, y pues obviamente tiene colaboraciones, pero él a partir de todas las descripciones, hasta crea una especie de plano del castillo a partir de todo lo que se dice. Hay como planos. También da un sitio web donde se supone que publicó todo esto. No sé si todavía existe, no he intentado visitarlo. Igual creo que se llama The Power of Darkness o powerofdarkness.com, el sitio web donde se supone que está todo el proyecto en torno a este libro. ¿Qué más? Pues la mayor parte transcurre en el castillo. Hay muchas diferencias. Aquí el conde no tiene a su servicio gitanos, sino tártaros. No sabemos por qué eligieron a los tártaros en vez de gitanos. Les llaman aquí que son tártaros. Aquí es el conde Siculi. Bueno, es el conde Drácula, pero se hace llamar Siculi cuando va a Inglaterra. Que en sí esa parte, cuando va a Inglaterra, es muy poco lo que sucede. Y aquí el conde cae en Inglaterra, no regresa a Transilvania, y ahí le dan crán, ¿verdad? Ahí mismo en Inglaterra es donde termina. Y esta parte donde ya están en Inglaterra se siente como muy apresurado, muy inacabado. O sea, es muy poco lo que te dicen ya, y se siente así muy apresurado. Pareciera, incluso se menciona en el prólogo, que no alcanzaron a pulirlo, que no alcanzaron a darle un mayor texto, que tal vez tenían prisa por editarlo.
y lo sacaron así en la rápida, porque siguiendo el orden, la lógica que iba llevando el libro, se siente como muy pequeño, muy así como apresurado de verdad. Sin embargo, es un libro bastante bueno, bastante interesante para revisar si tienen la oportunidad de conseguir este libro, Los Poderes de la Oscuridad. Es la versión perdida de Drácula, la versión islandesa. O si lo encuentran como Macmirkrana, también así lo podrían encontrar, yo creo. No sé si yo no conocía esta versión hasta que me lo encontré. Pero de seguro hay muchas ediciones ya, no sé, o al menos algunas. Eh, bueno, dentro del libro también se meten muchas referencias. De hecho, está lleno de notas. El libro está muy lleno de notas. Están al calce, no están al pie, están al calce. Porque hay muchas referencias islandesas, nórdicas también. Porque pues había que hacer algo que interesase al público islandés de la época, ¿no? Entonces es mi recomendación del libro de esta semana, Los Poderes de la Oscuridad de Bram Stoker. Actualmente estoy leyendo un libro sobre la Revolución Francesa que está escrito de un modo bastante inusual. No creo que lo termine para la próxima semana. Entonces, ya que lo termine, ya les comento de ese. Creo que ya se los había mostrado, pero apenas lo estoy leyendo. Como adelanto, es un libro de historia que habla de lo que no hablan otros libros de historia. Ya se los platicaré bien, pero va bien, va bien. Oigan, pues me he extendido bastante con este video, me estoy dando cuenta. Tengo algunas ideas para hacer en el canal. Voy a publicar por ahí tal vez en la semana, para que estén atentos, una encuesta o un par de encuestas en YouTube. Espero colaboren, espero participen. Pero les comento, estoy pensando en hacer, tal vez no como parte regular de PDP Parroteando, sino un subtema o un sub podcast o algo así, no sé. Colaboraciones, no hacer un live, no sigo pensando en no hacer lives, pero a lo mejor unas colaboraciones con gente que me lo ha pedido. Me han pedido varias personas hacer una colaboración. Y pues quisiera saber si les gustaría que sucediera esto. Esto lo voy a poner, digo, lo pueden escribir, pueden poner comentarios que quieran en el video. Pero probablemente yo voy a publicar unas cuantas encuestas, un par de encuestas ahí en YouTube, para que estén atentos. Muchas gracias a los que llegaron hasta este punto. Espero hayan disfrutado el video, espero les haya resultado informativo, les haya dado datos inútiles que les sean relevantes de alguna manera. No dejen de bailar como Jojo Rabbit, ya es momento de hacerlo. La pandemia ha terminado, igual que el video ha terminado. Disfruten mucho. Muchas gracias a los que llegaron aquí. Denle like, compártelo, comenten todo lo que puedan, suscríbanse, denle a la campanita si no lo han hecho. Y pues es todo. Sean felices. Adiós.